Un placer otra vez vernos virtualmente, no es presencial, pero de todas maneras con gusto. ¿Mi esposa? Otra vez juntos. Y bueno, quiero decirle que Dios les bendiga a todos en este día. Bueno, vamos a escuchar la palabra que nos va a traer el pastor. Bien, queremos recordarles que nuestra vía de comunicación es esta, a través de Renuevo Cristo, nuestro Facebook, por WhatsApp, para los que lo han recibido personalmente, en su móvil, también nuestra página, que es Renuevo Cristo Capellanía Familiar, el cual usted puede buscarle y unirse. Queremos decirle que puede transmitir también por Messenger sus peticiones, sus necesidades, las que hemos recibido y las que seguiremos recibiendo para poder orar por ella. No escriba nada que sea íntimo, ¿no es cierto? Si no lo desea. Lo importante de eso, mi esposa va a recibir para las damas un buen consejo, los va a contestar, y también para los varones, o si fuera cuestión familiar, allí estaremos los dos acompañándole. No tenga vergüenza, porque vergüenza son otras cosas y necesitamos sostenernos. Dice que la palabra de Dios que el que esté bien cuide de no caer, pero también la palabra dice que dos andan en el camino, por si uno se cae, el otro lo sostiene. Eso significa más que dos, es saber que tiene en quien sostenerse, que es Dios, y nosotros sus colaboradores, Darío y Rosa. Nos consideramos siervos de Dios porque servimos a Dios, como tantos otros consiervos. Muy bien, Salmo 107 es la lectura. Israel, hace muchos años, aunque recuperó la autonomía como país en el año 1948, y no fue nada fácil. Es un país que existe desde hace muchísimos años, cultura milenaria, pero una vez pasaban por el desierto, y literalmente desierto. Todo el país había salido de la esclavitud, de estar en Egipto, también una tierra y cultura milenaria, y cuando salían de allí, camino a su propio territorio, que no es geográficamente tan distante, en el Medio Oriente. Egipto queda bien lo que es al norte de África, pegado a otros países cerquita ahí, y muy cerca, por el Nilo mismo, se puede ir camino o por el desierto a Israel, pero lo que fueron 40 días se transformaron en 40 años. Es increíble cuántas cosas se demoran en la vida por no haber aceptado las formas con que Dios le había dicho no solo a sus líderes, como en aquel entonces Moisés, sino más bien al pueblo, ¿no? Dice Dios que le decía a Israel, pueblo de dura cerviz, como de mucho orgullo. Salían de estar en la esclavitud y estar a los golpes y no tener remuneración ni consideración, a de repente salir de Egipto lleno de provisiones para poder alabar a Dios y adorarlo en el desierto, y de allí camino a Israel. Pero Moisés se encontró con muchas sorpresas, como las que podemos encontrar nosotros cuando caminamos en la vida, ¿no? Que somos probados, y ahí se ve nuestro orgullo, o nuestra sencillez, o nuestra pasividad, nuestra templanza. Las virtudes y los defectos se encuentran en el camino. Como para todo lo que emprendamos en la vida, donde hay más de una persona, ahí se descubren virtudes y defectos. Y dice que lo que le pasaba a Israel se refiere a este relato que hace el salmista en el Salmo 107. Dice el versículo 6 del Salmo 107. El título del Salmo es Dios libra de la aflicción. Dice entonces,
cuando Israel caminaba en el desierto de Egipto hacia el territorio de la tierra de Canaán, dice: entonces clamaron a Jehová Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Dice el versículo 7, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Fíjese, los dirigió por caminos derechos. Dios siempre nos va a conducir por una senda que no tenga desvíos. Y dice justamente, para que viniesen a ciudad habitable. O sea que para que Israel se pueda asentar en un territorio y tener distribuidas sus tierras y bien habitadas. Y dice el versículo 8, alaben la misericordia de Jehová Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Fíjese qué importante. Alabar es agradecer con el corazón a Dios, manifestado en los hechos, en cantarle a Dios también. Alabarle. Y eso, el alabar a Dios es un reconocimiento muy excelso dentro nuestro, muy alto en nuestro corazón. Y también es un reconocimiento a su señorío, ¿no? Dios no tiene esclavos, tiene hijos. Tiene siervos también. Dice las Escrituras que Jesús mismo dijo: yo no vine a que sea el mismo servido, sino vine a servir. Y le dice a los discípulos: ustedes, si se creen señores, están equivocados. El que cree que es señor de su propia vida y quiere que le sirva está equivocado. Yo he venido para servir. Más aún, le lavó los pies a los discípulos. Pedro mismo dijo: Señor, ¿cómo? Si no dejas, Pedro, que yo haga esto, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Dos cosas podemos sacar de esta corta lectura: que en la necesidad que Israel se encontró en el desierto, en el reconocerse a sí mismo que necesitaban de Dios, que tenían que dejar de discutir, de disputar. Los hijos de Coré, una de las tribus, en ese entonces provocó una disensión. Aquellos que decían: bueno, ahora tenemos sed, otros: bueno, ahora tenemos hambre. Bueno, y Moisés, cada vez que pedía a Dios, aparecía el agua. Cuando el agua se terminaba, aparecían los alimentos cuando escaseaban, hasta el maná, algo vertido de la misma tierra, de la misma humedad de la tierra. Dios lo hacía, y de repente amanecían y se encontraban con ese alimento. Qué bueno es Dios. No habían hecho nada. Aparte, en el desierto no tenés para hacer. No hay para sembrar y cosechar. Hay otro tipo de hábitat natural, ya sea natural y también salvaje. Así que piensen esto. Estaban hambrientos y sedientos. Nosotros hemos tenido hambre y a veces sabemos tener hambre y sed. Dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Significa que si usted tiene hambre y sed de Dios, sepa que Dios lo va a saciar. Amén. Pídale y confíe, como lo hizo Israel en el desierto, porque cuando uno se encuentra en una necesidad, clama. Le pide a Dios. Porque ahí aprendemos y reconocemos: ¡ay, Dios mío! Le pedimos cuando nos acordamos que sabemos que... Y sale de lo profundo de nuestro corazón: ¡ay, Dios mío! Si lo habremos hecho muchas veces. Sí, cierto. Y dice: entonces clamaron en angustia y los libró de sus aflicciones. Dios quiere librarnos de nuestras aflicciones. ¿Qué es lo que le está afligiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en su interior? ¿Qué es lo que pasa en su alrededor? ¿Qué pasa con los sueños?
Los sueños me refiero a esa proyección de futuro que por ahí no se cumplió. ¿Qué sucede cuando tiene una disensión, una diferencia? Todos pensamos diferentes en muchas cosas y pensamos tan iguales en otras. Pero cuando no se encaja con las mismas ideas, dice la Biblia, consulté a Dios, Él oyó mi clamor y contestó mi ruego y me libró de todas mis angustias. No tiene que ver con el decorado de nuestra casa en este momento. A veces le hacemos una variante para que no parezca aburrido, porque es así, tanto sea en la vestimenta o en el montaje de cómo plantamos las cosas para que usted se sienta cómodo. No tiene que ver con otras cosas que se ven, sino tiene que ver con lo interior. Yo creo que hay clamores que están tan adentro que no se describen de otra forma, que contándonos, que abriéndonos. Hay casas que están, desordenadas, parte del desorden de la persona. Hay casas que están ordenadas y uno dice, bueno, está lindo, ordenado, es parte de una buena conducta. Pero hay veces que tanto uno como otro, lo que ve por fuera no condice con lo que está adentro nuestro. Nuestra apariencia puede ser buena. Está el dicho que, la apariencia engaña, pero a Dios no lo podemos engañar. Más bien hoy, como dice el título del Salmo 107, Dios libra de la aflicción. Vamos a presentarle nuestras peticiones a Dios. Vamos a creer que así como Israel en el desierto encontró, cada vez que le pedían a Dios, el recurso espiritual, físico, material, dice que las vestiduras no se gastaban, el alimento nunca faltó, el agua tampoco, pero bueno, así como no faltaban, era porque en el medio de la necesidad y la provisión de Dios, ¿qué hacía la gente? Muchos. A Moisés, ¿cómo sufrió Moisés con la queja de tantos, no? Y con la alegría de pocos, porque dice la Biblia que de los varones de guerra, solo Josué, piense usted, solo Josué y Caleb fueron los varones más referentes y los únicos que quedaron. Tal es así que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. De 40 días a 40 años. Un año por día. Es un trecho muy corto. Tardaron 40 años. ¿Cuántos años venimos nosotros esperando algunas cosas? Sí, muchos años. Pero hemos llegado a Dios arrepentido. Todos somos pecadores delante de Dios, pero con la diferencia que muchos somos arrepentidos, otros tendrán su proceso, pero en su momento Dios dio la bendición. Y no hay bendición y riqueza más grande que la que está dentro de nosotros. La otra la necesitamos por unos cuantos años, pero la que está dentro va a ser eterna. Así que con mi esposa vamos a elevar una oración. Lea usted el Salmo 107 y se va a encontrar, mire, con cosas hermosas, son tesoros. Dice el versículo 9, porque Dios sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Si usted tiene hambre de la solución, de la bendición de parte de Dios, si aparte de que sea satisfecha su necesidad, usted aprende a querer a Dios, amarlo y a temerle, no tenerle miedo, temores, respeto, reverencia, se va a dar cuenta que su alma va a ser saciada. Más cuando está necesitado, Sí. Buscar a Dios y ahí clamar y el Señor responde. Quizá usted sea de los que han hecho grandes sacrificios y usted sembró mucho en la vida para tener un buen pasar y un buen ánimo, trabajó, sostuvo bien su familia, de repente trabajó para tener una buena jubilación y no sucede, pero sepa que con todo eso Dios escucha su clamor
ve su angustia y lo va a librar de todos sus temores. Cierre sus ojos para no distraerse si lo desea, y sin mirarnos a nosotros, sino mirarse hacia adentro usted mismo, hable con Dios, con nosotros, diciéndole así: Señor, nos encontramos en algún desierto de nuestra vida. Estamos caminando y hay cosas que nos faltan, hay respuestas que no están o que no nos satisfacen. Hay paciencia que no la tenemos. Hay sueños que lo tenemos perdido. Pero hoy dice tu palabra que Israel anduvo en el desierto. Un país, más de 2 millones de personas, propios y extranjeros, pero clamaron a ti y encontraron una respuesta a medida que clamaban. Pero los que se quejaron se quedaron tendidos en el desierto. Señor, nosotros quitamos todo espíritu de queja de nosotros, lo rechazamos para no quedarnos en el desierto de la vida, muertos en nuestra propia angustia, faltos de nuestras propias necesidades, sin provisión espiritual, física y material. Señor, hacemos como los que pidieron, los que clamaron, los que pidieron perdón, los que se reconocieron a sí mismos como eran. Y yo sé, Señor, que ellos que clamaron, que se reconocieron a sí mismos, faltos, pecadores, tuvieron tu gracia, tu misericordia, fueron provistos de paciencia, de amor, de perdón hacia sus prójimos y caminaron en la vida de otra forma, provistos de todo. Dice tu palabra: el que viene a mí yo no le echo fuera, al que golpea yo le abro, el que pide recibe. Señor, gracias. Recibimos esa paz en este momento. Todo vacío se va y tu espíritu queda con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Sepa que vamos a estar interactuando así y en poco vamos a estar viéndonos, si Dios lo permite, para con los hogares que nosotros ministramos, tratamos presencialmente. Y ahora usted, que es amigo o amiga reciente o de tiempo, comuníquese con nosotros vía correo privado, de Messenger, de WhatsApp, y estaremos en contacto. Dios le bendiga. Dios le bendiga y hasta pronto. Busque a Dios, que si clama, Él le responde. Amén.